perdón. Bienvenidos a esta Semana de la Democracia. A los que nos acompañan por primera vez, esta es la cuarta mesa de esta segunda Semana de la Democracia. El lunes comenzamos con una mesa increíble llamada Democracia, Infancia e Innovación, donde, junto con niños y niñas, conversamos sobre iniciativas de las cuales los niños y niñas y adolescentes son capaces de transformar su propia realidad a través de iniciativas ciudadanas con impacto comunitario. La segunda mesa, realizada el martes, fue sobre democracia, iniciativa privada y desarrollo sostenible, un diálogo sobre cómo la iniciativa privada puede contribuir a mejorar el acceso a una democracia más participativa con perspectiva sostenible y sustentable. La tercera mesa de ayer, sobre democracia, innovación e integración latinoamericana, conversamos sobre la forma en que acciones innovadoras en Latinoamérica contribuyen a tener una democracia integrada a nivel regional. Hoy tenemos nuestra mesa Democracia, Sociedad Civil y Espacio Público, donde evaluaremos el estado del acceso al espacio público para la sociedad civil y grupos invisibilizados. Para enriquecer este diálogo nos acompañan Ana Patricia Santamaría de Olin. Ella es coordinadora de Innovación Ciudadana. Bienvenida. Leonardo Maldonado, co-líder de Ciudades Más B. Bienvenido, Leo. Aquilino Pérez, responsable del equipo técnico medio ambiente de la alcaldía de Tlalpan. Bienvenidos. Y también tendremos a Roberto Remes, creador del concepto Rey Peatón, que llega en un momento más, pero aquí nos estará acompañando. Quisiera presentarle primero quiénes están aquí en la mesa para tener nuestra conversación. Está, como había mencionado, Ana Patricia Santamaría. Es coordinadora de Innovación Ciudadana en Olin. Estudió Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 ingresó al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México como agente de cambio en la Brigada Cultural de la Legalidad, contribuyendo en proyectos para jóvenes en conjunto con México Unido contra la Delincuencia C. Formó parte del equipo de orientadores juveniles, realizando talleres sobre educación, salud mental y desarrollo sostenible. Bienvenida, Pati, gracias por acompañarnos. También tenemos a Leonardo Maldonado, co-líder de Ciudades Más B. Él es arquitecto, pintor y emprendedor serial, comprometido con la promoción de la innovación, el emprendimiento con impacto y la creación de ecosistemas colaborativos, responsible leader de la red global de la BMW Foundation. Ha coliderado la creación de 4 empresas y 4 movimientos. Es cofundador y co-líder de Ciudades Más B, Cities Can Be, exdirector ejecutivo de Sistema B Chile, gerente general de Gulliver, agencia de innovación certificada como empresa B, y cofundador de Bomba Chile. Leonardo también es cofundador y miembro del directorio de 3XI, Incluimos, Inspiramos, Innovarnos, movimiento ciudadano creado para promover la cultura del encuentro. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Gracias, Leo, desde Chile. Muchas gracias. También nos acompaña Aquilino Pérez, responsable del equipo técnico de medio ambiente de la alcaldía de Tlalpan, politólogo por la UNAM, con 35 años de experiencia en el sector público, principalmente enfocado en el sector de agua y 10 años en el sector privado. Bienvenido, Aquilino. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Pues en este conversatorio buscamos evaluar el estado del acceso al espacio público para la sociedad y grupos invisibilizados, y para eso pues quisiera hacer esta primera pregunta y empecemos por ti, Pati. Si me puedes decir qué entiendes por acceso al espacio público en un contexto democrático. Muchas gracias, Atna. Pues hablar justo cuando me mandaron las preguntas, ¿no? De qué era lo que entendíamos por espacio público, se me vinieron a la mente un montón de ideas, ¿no? Recordé justo ese momento cuando conocí el concepto como de derecho a la ciudad, ¿no? Y me quedé maravillada de cómo puede existir un derecho a la ciudad, y en toda la carrera nunca nos hablaron, ¿no? Sobre que tengo derecho a disfrutar mi ciudad, ¿no? A tener justo ese acceso al espacio, a que es público, y de pronto empezaron a salir como estos términos, ¿no? De la apropiación del espacio público, de colocarnos como en la ciudadanía, en ese lugar y decir, esta es mi ciudad, esto es lo que yo habito, lo que reconozco y cómo lo vivo y lo transito, ¿no? Me parece
muy emocionante justo hablar desde el tema de cómo la ciudadanía, cómo desde la niñez y en cada etapa y en cada contexto vivimos ciudades diferentes, ¿no? Y cómo participamos de ella, cómo son más partícipes de la construcción de la ciudad. Creo que es muy importante hablar como justo, y creo que más adelante lo vamos a ir viendo, el tema de la participación ciudadana, ¿no? Cómo me involucro en la construcción de esa ciudad, de los espacios en los que puedo relacionarme con otras personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, ya que iniciabas contándonos, ¿no? De la mesa 1, de cómo hablamos con niñas y niños, en si les preguntamos o no si les gusta su ciudad, si la ciudad está pensada para que ellas y ellos la disfruten, la jueguen, la vivan, ¿no? O solamente transitan como de escuela a la casa y se acabó, ¿no? Y el parque que pueden disfrutar, pues a lo mejor ni siquiera, ¿no? Ni siquiera es lo que quieren, ¿no? A lo mejor están estos juegos de hace añísimos de concreto y no les funcionan, o a lo mejor están estos juegos de plástico que a lo mejor ya no funcionan y que cada año hay que cambiar porque ya se destruyeron y quieren a lo mejor regresar, ¿no? A los de concreto, qué sé yo, preguntarle a cada persona si la ciudad que vive es la que quiere, es la que le funciona y es la que cubre sus necesidades, ¿no? Recordemos que también justo en este espacio público es donde satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? Pienso un poquito también en el nombre como justo de esta mesa, en que no es lo mismo en cómo una mujer vive y transita la ciudad a un hombre, ¿no? Hace poco, y suelo contar como esta anécdota, visité una casa y estaba pegada, ¿no? a un muro. Yo decía, está peligrosísimo, ¿no? Y me decía un chico, no, es súper seguro. Y después otra chica llegó y dijo, oye, qué peligroso, ¿no te da miedo estar como pegada a la barda? Y decía, no, es muy seguro, ¿no? Y justo me causaba como esta curiosidad, ¿no? Cómo ambas volteábamos a ver, ¿no? Con temor y con la idea, si algo me pasa, ¿a dónde voy, no? ¿Cómo me muevo? ¿Qué espacio es seguro para mí? Y yo no sé si esto le pasa a los hombres, ¿no? Si ustedes vayan por la vida con este temor de qué espacio de la ciudad, qué espacio público donde entenderíamos que me tengo que sentir segura, que tengo que tener a la mano o que tiene que haber personas que puedan auxiliarme si van buscándolas, ¿no? Si van buscando esos espacios públicos seguros. Creo que justo es un poquito a lo que iba, ¿no? En que estemos buscando si de verdad la ciudad de esos espacios pueden satisfacer nuestras necesidades, nos pueden asegurar nuestro bienestar, ¿no? Y ahí pues viene justo la participación ciudadana, ¿no? Involucrarnos y levantar la mano y justo decir, a ver, yo soy consciente de este problema, a mí ya me pasó o a mí no me funciona, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo, no? ¿Cómo nos organizamos para hacer que este espacio sea mejor, sea más habitable, que este espacio en el que pues nos compete a todas y todos, pues podamos llevarlo a un mejor sitio, ¿no? Me acuerdo también que hace algún tiempo estaba un programa, ¿no? Que era Adopta tu banqueta, y qué fabuloso era poder salir y barrer tu calle y cuidar tu coladera, porque no solamente lo estabas haciendo porque es tu pedacito de calle, ¿no? Que de pronto nos sentimos como más bonito cuidarlo, ¿no? Sino de todas las personas que transitan y ven también ese espacio cuidado, ¿no? Y que a lo mejor se va replicando y se va replicando no solo en tu colonia, no solo en el resto de tu calle de principio a fin, sino en otras colonias de la Ciudad de México, ¿no? Y después se van haciendo gestiones ciudadanas también, ¿no? Después vas y tocas la puerta de la alcaldía, tocas la puerta de alguna autoridad, alguna institución y le dices, échame la mano, ¿sabes? A mí me falta quizá que en mi colonia este espacio esté mejor o sabes que este espacio ya es un tiradero, ¿no? Échame la mano porque en mi colonia queremos mejorarla, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay todo un tema en cuanto a el derecho a la ciudad, en cuanto a cómo participamos, cómo nos involucramos y qué tanto nos está regresando, ¿no? Creo que está ahí. Muchas gracias, Pati, muy interesante sin duda y bueno, pues también
esta perspectiva de algo que está sucediendo actualmente, que es toda esta vulnerabilidad de la mujer que mencionas. Pues, la verdad es que ojalá salga más adelante también. Aquilino, la misma pregunta, ¿qué entiendes por acceso al espacio público en un contexto democrático? Bueno, en principio yo quisiera expresar que una serie de preguntas me llaman, como es la de ¿cuándo cambió esta ciudad para hacerse lejana del ciudadano? ¿En qué momento y por qué circunstancias los espacios públicos se fueron reduciendo, ¿sí?, al grado tal que, como dice Patti, pues no, a mujeres y a hombres en muchas zonas de nuestra ciudad nos da miedo transitar, ¿sí? ¿Cuándo fue este cambio de paradigma en el que pasamos de es mi ciudad? Porque yo en mi tiempo entendía que la ciudad era tan amplia que yo me podía mover sin ningún problema. Ahora en que soy de una ciudad que me limita, que me define dónde están los espacios factibles para moverme. Y también, y en esta parte quiero ser muy enfático, tal vez hace 20 años, que es el fondo de mi comentario, éramos menos, la ciudad era más grande, ahora somos más, la disputa por el espacio público aparentemente tiene que ser solucionada por una autoridad. Luego entonces, este despertar, este cambio de paradigma de yo también, al igual que tú, tengo derecho a disfrutar de esto. ¿En qué momento vamos a avanzar en esta lucha del espacio público con el espacio que de repente deja de ser público por circunstancias, ya sea de gobierno o de presión, que se vuelven aparentemente privados y nos dificultan tanto como ciudadanos actuar, igual que como autoridades también actuar sobre ese tipo de espacios, ¿no? O sea, dificulta incluso la definición de políticas públicas en ese contexto. Y bueno, la experiencia nos deja ver ejemplos, unidades habitacionales en nuestra ciudad, donde la disputa por los espacios públicos derivan en conflictos. Y aun y cuando se menciona o se llama a las autoridades, estas no logran resolverlos, porque los problemas del espacio se tienen que resolver entre ciudadanos, y es la mejor forma de resolverlos. También me llama a la parte de los espacios, ya no solamente urbanos, los espacios rurales, en donde también se presenta esta circunstancia, aun y cuando allá son más amplios, son más diversos, pero también se está presentando. Entonces, requiere de este contexto de emergencia de la conciencia ciudadana, de redefinir, de defender los espacios públicos, ¿no? Y creo que eso es el reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos al espacio. Gracias. Muchas gracias, Sí. Aquilino. Leo, tú tienes un ejercicio increíble que existe en Chile. No quisiera creo que para mí tiene mucho que ver con esto, pero cuéntanos tú qué entiendes por el acceso al espacio público en un contexto democrático. Y me refiero a este ejercicio justo por lo que hiciste con el tema de los ODS en Santiago, con lo de las nomenclaturas, pero bueno, puede ser que no venga ahorita al tema, pero cuéntanos tú sobre esto. Sí, yo creo que ese ejemplo puede ser mejor para otra pregunta. A ver, yo creo que tenemos que reflexionar un poquito de cómo convivimos.
Creo que nuestra convivencia no es una manera estable, sino que es algo que va migrando, algo que va mutando. Y creo que una de las cosas que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora es que hemos perdido sistemáticamente el nosotros. Hemos ido deconstruyendo el nosotros. Y esta lógica de el individuo por sobre la sociedad ha ido agarrando cada vez más fuerza. Y por lo tanto la pregunta de los espacios públicos, en donde en teoría nos encontramos, la pregunta que yo tengo es si es el espacio que necesitamos para encontrarnos o es un servicio o un derecho que tengo yo como individuo. Y creo que son dos enfoques muy distintos. En la medida de que lo miramos como individuo, me parece que me parece menos atractiva la pregunta. Cuando lo miramos desde el derecho que tengo yo como individuo y el uso que tengo yo como individuo versus cómo el espacio público puede construir en nosotros. La apropiación del espacio público como un espacio donde podemos cultivar el nosotros. Y creo que eso no es un problema urbanístico, no es un problema de la ciudad y menos un problema político de las autoridades. Es más bien un problema cultural de cómo podemos danzar juntos. Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible tienen la gracia de reconstruir el hecho de que nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y eso no resuelve todo el problema, pero creo que ayuda a que seamos capaces de empezar a volver a mirar el espacio público como un espacio de nosotros y no como un espacio mío. Un espacio de construcción del colectivo y no solamente un espacio de acceso, derecho o uso del individuo. Eso, lo dejo a ti. Muchas gracias, Leonardo. Les había comentado en un inicio que también nos acompañaba Roberto Remes. Ya está aquí con nosotros, Roberto. Roberto, ¿nos escuchas? A lo mejor estás en silencio porque nosotros no te escuchamos, ¿no? Ya, me desconectó la aplicación y volví a entrar. Ya estoy por aquí, muchas gracias y perdón por el retraso. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, nada más quiero presentarte brevemente. Roberto Remes es politólogo por la Universidad Autónoma de México Iztapalapa, maestro en políticas públicas por el ITAM, maestro en administración por el ITAM y consultor asociado de EPLOC MX. Es colaborador semanal del periódico El Sol de México y del portal La Silla Rota y consejero editorial del periódico Reforma. Autor del libro La República Peatonal. Roberto, habíamos comenzado, vamos apenas en el inicio, y tuvimos la oportunidad de escuchar a los que ya estamos aquí, que entienden por acceso al espacio público en un contexto democrático, y bueno, pues quisiéramos escucharte a ti en este sentido. ¿Qué entiendes por acceso al espacio público en un contexto democrático? Sí, bueno, es la universalidad, ¿no? En el momento en que un espacio público genera exclusión, deja de ser espacio público, ¿no? Por ejemplo, hoy día el Zócalo enrejado siendo el espacio público por excelencia, sobre texto de pandemias, etcétera, hoy día está enrejado. Entonces, hoy día no podemos considerar, aún siendo la mamá o el papá del espacio público, deja de serlo en el momento en que generamos este tipo de exclusiones. En algunos lados, ¿no? Y México lamentablemente ha sido especialista en esto. Cuando se empieza a enrejar el espacio público y empieza a tener horarios
y empieza a tener zonas restringidas o reglas de uso, etcétera, pues también empieza a generar exclusión. Podría decir, el caso de la Mexicana, por ejemplo, es un caso, pues sí, es un superparque, uno podría referir la calidad y una serie de elementos positivos, pero al final de cuentas no puedo sacar mi cámara fotográfica, no puedo sentarme en el piso y agarrar mi guitarra, no podría yo dibujar un mural de Kiss en el piso, y una serie de cosas que están sujetas al pago a los que tienen la concesión del parque, así sea abierto al público. Y así va habiendo una serie de restricciones y entonces son una desviación. Ahora, el espacio público no es un destino, sino es un camino. Y en ese sentido añadiría a esta reflexión que las calles son el espacio público. Entonces, en la medida en que las calles son universales, en que las calles no tienen restricciones también por la inseguridad, por enrejamiento o por el uso mismo del automóvil privilegiado, entonces pues también vamos teniendo problemas cuando hay estas restricciones en las calles para el uso del espacio público. Muchas gracias, Roberto, muy, muy interesante. A propósito de que justo está todo cerrado el Zócalo, ¿no? Sí, o sea, en ese momento deja de ser público. Claro, sí. Patti, comenzamos de nuevo contigo. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en términos de redefinir la noción del espacio público? Yo creo que el espacio público también nos da voz, ¿no? Pensaba un poco que en las colectivas de chicas que comenzaron a hacer bazares, ¿no? Y que se citan en un lugar para hacer estos intercambios, ¿no? Se volvió un punto también de trueque, en un punto de encuentro entre ellas mismas, no solo para hacer el intercambio de algunas, de algunas cuestiones como ropa o comida, etcétera, ¿no? Sino cosas que ellas mismas elaboran, conocimientos que ellas mismas quieren compartir. Y creo que eso cambió muchísimo en cómo vemos, por ejemplo, incluso el metro de la Ciudad de México, ¿no? Que en algunas estaciones ya se volvió icónico para hacer estos puntos de encuentro entre chicas para compartir justo estos conocimientos, ¿no? Pienso también que hay organizaciones, por ejemplo, que encuentran un espacio que pueden hacer un mural y comparten. Ok, ¿qué significa justo, no? Estos espacios seguros entre mujeres, entre niñas, y entre todas crean una idea, un concepto de lo que quieren en seguridad en esas calles, y juntas hacen una pinta de ese mural, ¿no? A mí me parece precioso cómo se apropian justo, ¿no? De ese mural, de ese espacio, en el que transitan diario, y ya le cambian el concepto, ¿no? Ya se sienten seguras, se sienten acompañadas, porque juntas lo formaron, ¿no? Estos ejemplos, por ejemplo, esos ejemplos me parecen como justo esta idea de que le damos voz, ¿no? De que cambiamos el concepto. Se me ocurre también, y hablando de lo que hablaba como al principio, ¿no? Como justo de estas necesidades, en lo que hacen las personas y también los grupos también de jóvenes, que ahora su movilidad es alternativa, ¿no? Que ya lo hacen en bici, en monopatín, estos patinetas súper chiquitas que creo que tienen un nombre, no sé cuál, pero es fabuloso, ¿no? Cómo hacen la exigencia también de necesitamos una vía de movilidad, porque así transitamos nosotras, ¿no? Así llegamos de un lado a otro, y necesitamos también esa seguridad dentro de este espacio. Y justo se van agrupando como decía Leonardo, ¿no? Ya deja de ser de lo individual, pasa a una colectividad, vamos a sumarnos todas las personas que queremos cambiar este espacio, que queremos cambiar un espacio amplio, ¿no? O sea, ya llamémoslo más grande a ciudad, no solamente quizá un parque, no solamente áreas verdes, sino toda la ciudad, cómo nos movemos, ¿no? Un espacio de conocimientos, un espacio de estudio, etcétera. Y entonces forman colectividades, ¿no? Porque hay un montón de personas interesadas justo en que esos espacios se transformen, en que esos espacios cambien. Y de ese individuo se van a formar las colectivas, se forman foros como ¿no? Para hablar de qué es lo que queremos cambiar de este espacio, ¿no? Quizá algo que también cambió muchísimo fue como todo este tema de la pandemia, ¿no?
hablábamos de ese pretexto, pero también el abandono que se pudo generar, ¿no? Los espacios también se alimentan de las personas, y si no hay personas en estos espacios, pues quedan tristes, quedan vacíos, ¿no? Quedan solamente ahí para mirarles. Y creo que también es esta forma en la que podemos llegar, compartir, exponer las ideas que traemos. Normalmente digo que hay dos cosas que cambiaron como en mi formación, ¿no? Una es saberme joven y la segunda es saberme habitante de la Ciudad de México, ¿no? Saber que el espacio al que tengo acceso va más allá de mi colonia y que puedo transformar, fue algo maravilloso para mí, ¿no? Podía reunirme con amigas y amigos a generar proyectos en una biblioteca pública, y ahí se van generando las ideas. Me pregunto cuántas organizaciones civiles, cuántas asociaciones han justo su trabajo de campo, pues lo llevan a cabo en estos espacios, ¿no? Porque sabemos que ahí transitan las personas, sabemos que son los lugares de mayor concurrencia, y pues qué mejor que aprovecharles, transformarles y pues convivir dentro de ellos. Muchas gracias, Pati. Aquilino, Sí. desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en términos de redefinir la noción del espacio público? El rol es fundamental, es vital, o sea, es pasar de ese espacio físico muy bien acondicionado o no, pero finalmente un espacio físico que debe funcionar para interactuar. No solo en la ciudad, o sea, en las poblaciones, los centros culturales, los espacios de las plazas centrales no serían tal sin estas organizaciones que operan y habilitan eh, acciones culturales, acciones educativas, formativas. La sociedad civil es vital para poner en actuación aquello que el gobierno finalmente no opera de manera libre como lo queremos los ciudadanos, sino que lo hace por función de gobierno. O sea, solamente las organizaciones de la sociedad civil que tienen ese contacto con la ciudadanía saben qué hacer y cómo motivar a los demás en el disfrute de ese espacio. Para mí ha sido muy alentador ver en ciertas comunidades con las que mi grupo ha trabajado, ¿sí? En las que de ser una plaza llena de basura, en la que nadie la atendía, pues sobre todo los grupos de jóvenes de esas localidades las han transformado en espacios culturales. La zona de Hidalgo, a mí me ha llamado mucho la atención aparte de las cuestiones culturales, de la cuestión de sus usos y costumbres, los jóvenes han ido más allá, ¿sí? Y sus intercambios con otras comunidades, con otras organizaciones a nivel regional, a nivel estatal e incluso a nivel de Latinoamérica, porque hay mucho intercambio con países sudamericanos, han logrado que la gente se motive y disfrute y use de esas plazas, de esas zonas públicas, ¿no? En realidad también sería el instrumento, sería el medio para también empezar a dejar de tenerle miedo a salir por la circunstancia que vive nuestro país, ¿no? O sea, en realidad motivándonos a que pues ahora sí que unidos por una causa podamos rehacer estos espacios como elementos de unión, como elementos de colectividad, como elementos de creación. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias, Aquilino. Leonardo, cuéntanos, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en términos de redefinir la noción del espacio público? No se te escucha, no sé si estés en silencio.
Sí, es que tenía Ah, el sonido apagado, disculpa. Creo que lo central es dejar de ser usuarios. Tratamos la ciudad como que fuera un cuarto de hotel. Lo usamos y asumimos que hay otra persona que viene y después hace la cama, ordena todo. Y tenemos que, en vez de mirarla como cuarto de hotel, hay que mirarla como el hogar, en que nadie que no sea yo va a cuidarlo. Y tenemos eso porque venimos delegando en la gobernanza tradicional el cuidado de la ciudad, el cuidado de los espacios públicos. Entonces, efectivamente esperamos que la alcaldía o el gobierno nacional se haga cargo. Yo creo que en el siglo XXI la cosa no funciona así. Creo que tenemos un rol protagónico de empezar a tomarnos en serio que el espacio público, significa es nuestro. Claramente, esperar, delegar hacia arriba que las autoridades se encarguen no está funcionando, no permite hacer los cambios que necesitamos hacer a la velocidad que necesitamos hacerlo. Y crowdsourcear, es decir, permitir que todos participen y trabajar juntos en hacer el cambio, funciona mucho más rápido, es mucho más efectivo y reconstruye el tejido social que hemos ido perdiendo. Entonces, creo que la posibilidad de construir juntos el espacio público no es solamente una posibilidad que surge de nuestra capacidad de organizarnos hoy día, sino que además es una necesidad espiritual de transformar la ciudad de vuelta en un hogar. Voy a aprovechar ahora sí de dar el ejemplo que tú mencionabas. Logramos movilizar a miles de personas en Santiago en torno a los ODS con una lógica muy simple. Y era, en vez de ponerlos a todos de acuerdo y someterlos a algún diseño de alguien, lo que inventamos fueron espacios de lo que nosotros llamamos entrelazar actores, en que cada uno pudiera actuar de manera libre, pero todos en torno a una épica común. Una épica en que los grandes desafíos de la humanidad estuvieran al centro de la conversación. Y eso permitió que los pintores pintaran murales, que los poetas escribieran frases que explicaran los ODS, permitió que los alcaldes invirtieran dinero en plasmar estas obras de arte en todas partes, permitió que la gente de los autobuses o del metro lo plasmaran en sus tarjetas, permitió que los niños de los colegios participaran en la construcción de los murales, permitió al final plasmar una conversación en toda la ciudad de manera distribuida, no centralizada, en que todos podemos colaborar, todos podemos construir, sin la necesidad de tener que abandonar nuestra bandera de lucha, abandonar en pos de ese bien común que termina siendo impositivo. Como mi interpretación es que hoy día podemos, gracias a nuestra capacidad de coordinarnos, el hecho de que estemos en distintos países teniendo esta conversación, demuestra que tenemos una capacidad de coordinarnos nunca antes vista. Gracias a eso podemos, desde la ciudadanía, inventar el espacio público de manera flexible y a la velocidad que este siglo requiere. Muchas gracias, Leo. Roberto, ¿tú qué nos dices? Bueno, probablemente todos recordamos esta escena de la película de Pink Floyd, The Wall, o la canción misma de no necesitamos educación, ¿no? No necesitamos que nos controlen la cabeza. Y de alguna manera lo que tenemos es una sociedad que tiene comportamientos controlados, sea por el Estado, sea por las tradiciones, sea por muchos factores. Y el esfuerzo de salir y participar es un esfuerzo monumental que solo una minoría ejerce.
Entonces esto hace muy difícil. Hay sociedades que son muy participativas y pues puedes lograr muchas más cosas. También a veces puede ser que se nos pase la mano y entonces no queremos ni que le muevan una hojita a un árbol. Pero en términos generales, lo que tiende a ocurrir es las grandes ciudades sí tienen una sociedad más o menos participativa, pero la van a tener en las colonias más prósperas, no la van a tener en las colonias menos prósperas. Y conforme nos alejamos de ciertos centros de población, se nos cae la participación. Y al caerse la participación, pues hay menor vinculación y hay la posibilidad de abuso. Hay veces que es muy fácil que los gobernantes nos presenten la grandilocuencia de algunas acciones públicas. Y esta grandilocuencia la creemos porque la comunicación es unidireccional. No hay una construcción técnica de lo que se está haciendo y mucho menos hay una construcción social. De esta manera, pues la sociedad queda ausente de la mayoría del espacio público y pues la decisión no tiene este involucramiento con el espacio público como realmente debería de tenerlo. Y en el otro extremo tenemos colonias en donde la participación se vuelve hipercelosa y es muy difícil también emprender algunas acciones de mejora o algunas acciones que pudieran ser técnicamente las adecuadas, ¿no? Entonces, de tal manera en que es muy difícil, con un sistema educativo que está orientado a cierta lógica, que no viene construyendo espacio público, donde la construcción social del espacio público se vuelve un acto inorgánico y estoico y no un acto generalizado, pues entonces termina siendo pues sí, algo muy desafortunado porque realmente desvinculamos a las personas del espacio público, ¿no? Y cuando a veces no hay dinero, por ejemplo, para tener una casa con jardín, ¿no? Que eventualmente todos lo desearíamos, pero pues geográficamente es muy complicado, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces el desbordamiento de un pequeño apartamento pues tiene que ser hacia el espacio público. El espacio público tiene que ser esa ampliación del hogar, pero no lo es porque hay esta desvinculación. Y la solución sí sería la participación, pero justamente la participación está interrumpida por estos factores que mencioné. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Patti, empecemos contigo de nuevo. Ante la amenaza de los autoritarismos y el desprestigio de lo político, ¿cómo redefinimos el espacio público? Es bien interesante como justo hablar sobre el tema como político, ¿no? De pronto nos encontramos dando talleres sobre participación ciudadana, sobre presupuesto participativo y muchas de las quejas que hay en general de las vecinas y los vecinos es en torno a cómo se vuelve justo como estas exigencias que se tienen en la comunidad, en la colonia, pues pareciera que solamente van a ser cumplidas, ¿no? Cuando hay un apoyo político hacia alguien, ¿no? Cuando se deja de ya no se convierte en ese derecho, sino en el apoyo que se le da a alguien, ¿no? Y entonces hemos visto cómo se va deformando, ¿no? Pues este derecho, ¿no? Esta exigencia condicionada al apoyo, ¿no? Entonces creo que de pronto, ¿no? Dejan de creer que su participación va a funcionar o va a verse reflejada justo en su comunidad si es que no apoyan quizá ya ni siquiera llamémosle un partido político, ¿no? A una persona en particular, ¿no? Que quizá tenga en ese momento, pues, quizá la relación con la alcaldía o con el municipio. Y pues creo que hay que soltar eso, ¿no? Hay que romper como justo esas barreras que tenemos de que alguien tiene el poder sobre ese espacio, ¿no? De que alguien va a condicionarnos a lo que podemos o no hacer en ese espacio público y que nos deja fuera, y por ahí hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Que deja de ser público cuando excluye a alguien, pues pareciera que de pronto sí se convierte en esto, ¿no? Deja fuera a las mismas personas que habitan esa comunidad, que habitan esa colonia.
para que sepan que son ellas mismas quienes sí pueden gestionarlo, quienes pueden levantar la mano e ir a hacer esos cambios directamente con la alcaldía, con el municipio, o transformarlos. De pronto, pues igual, ¿no? Hablamos como de esta participación institucionalizada, ¿no? Que sí nos da los lineamientos de A, B, C, cómo debemos hacerle para gestionar los cambios que queremos ver en nuestras comunidades, pero también está esta participación comunitaria, ¿no? Esta participación más bonita, donde no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer estos cambios, y más bien somos desde la misma comunidad quienes nutrimos los cambios que se van a ver reflejados en las comunidades. Muchas gracias, Pati. Aquilino. Bueno, la amenaza del autoritarismo, pues en ocasiones no la contemplaría como amenaza, sino como una constante a la que la participación ciudadana se enfrenta hoy, se ha enfrentado anteriormente y se va a seguir enfrentando. El poder político, por razones a lo mejor de naturaleza, voy a señalarlo, se llega a convertir en autoritario y queriendo definir lo que es lo público, ¿no? O sea, enmarcarlo al grado tal que promueven la participación ciudadana, crean los instrumentos para participar, establecen, aunque se diga que valga, que con la participación establecen el marco en donde se debe llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, yo considero que esto es parte del autoritarismo al que el ciudadano debe, si bien es cierto, cumplir tal vez, pero no necesariamente, tiene que salirse de allí el ciudadano y promover sus propias organizaciones. Tenemos casos ya en la Ciudad de México, tenemos casos en diferentes partes del país en donde la organización y la participación se está haciendo conscientes porque han encontrado los porqués y los paraqués de participar. No solamente es tal vez por el espacio físico, sino por razones de seguridad ante el autoritarismo, de protección ante el autoritarismo. El autoritarismo camina a pasos muy, muy fuertes y a veces un tanto represivos, ¿sí? Que asusta, que da miedo. Entonces, entre más la organización ciudadana, la participación consciente, ¿sí? Es como se va a poder resguardar y se va a poder avanzar en esto. Creo que por ahí es mi comentario. Muchas gracias. Leo, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, yo creo que estamos en un momento histórico bastante similar a la Revolución Francesa. Creo que estamos en un proceso de cambio epocal en lo político. En la Revolución Francesa inventamos una cosa llamada la democracia representativa. El problema es que hoy día a nivel planetario los representados no se sienten representados por sus representantes. Y por lo tanto, si los representantes tienen un grado de desprestigio, no en México, no en Estados Unidos, no en Chile, sino que a nivel planetario, me cuesta pensar de que la democracia representativa va a persistir. Tiendo a pensar de que vamos camino a la democracia directa, o por lo menos a una democracia más participativa. Y tengo claro que no sabemos cómo hacerlo. La única razón por la cual no ha ocurrido es porque todavía no se nos ha ocurrido cómo hacerlo. Pero la Wikipedia tampoco sabíamos cómo hacerlo hasta que lo hicimos. No sabíamos cómo hacer que una niña de 15 años fuera capaz de movilizar a 5 millones de jóvenes en todo el planeta, pero ya lo hicimos. Entonces, tiendo a pensar de que vamos camino a algo mucho más democrático y una democracia mucho más directa.
En el proceso vamos a tener reveses. No nos olvidemos que en medio de la Revolución Francesa, un señor Napoleón se nombró a sí mismo emperador. Y eso fue en la mitad de la Revolución. Entonces, creo que es un proceso de tira y afloja, y de repente avanzamos 2 pasos y tenemos que recular 1. Pero tiendo a pensar de que estamos viviendo en un maravilloso momento en que la ciudadanía tiene infinito más poder de lo que teníamos históricamente, y eso está cuestionando el poder de la política partidista y de la manera en que estamos acostumbrados a gobernarnos, y estamos en medio de revoltijo, y por lo tanto tengo la sensación de que personajes folclóricos como Trump o Bolsonaro o lo que sea no son más que un síntoma de que el ambiente está convulsionado y que no es más de lo mismo, y que eso no... Entonces, tengo grandes expectativas de que la democratización que trajo la tecnología, dándonos acceso a infinita información, pero además infinita capacidad de comunicarnos entre nosotros y coordinarnos entre nosotros, va a traer una democracia distinta en que el ciudadano va a tener un rol mucho mayor, va a tener mucho más injerencia y va a ser mucho menos delegado en los representantes. Y eso obviamente va a tener un impacto en la manera en que convivimos en la ciudad. Muchas gracias, Leonardo. Ahora sí, como diríamos, ojalá la sociedad civil escuche eso, sería bastante interesante que cambiara hacia eso. Roberto, digo, perdón por decir mi punto de vista, pero creo que es un poco hacia donde tendríamos que ir, Leo. Roberto, te doy la palabra, perdón. Pues digo, en términos generales sí tenemos un gran reto en lo que hacemos como sociedad y cómo transformar nuestra forma de participación, porque en realidad tendríamos que irnos sobre una participación mucho más constructiva y no quedarnos con posturas que a veces tienden a sesgarse en función de lo que de nuestras creencias políticas o nuestras filiaciones políticas, y que al final de cuentas nos generan una afectación social al tener una sociedad confrontada todo el tiempo. Estaba tratando yo de mostrar algo, pero no logré pasar a la cámara de atrás. Entonces vuelvo a mi cámara original. Mira, a ver si lo logro. Acaban de, bueno, justamente ahorita estoy en una cuadra del Zócalo de la Ciudad de México y había pues 12 granaderos, policías, como vigilando con sus coletes, con sus escudos, etcétera, ¿no? Y todo el tiempo tenemos este tipo de sombras, aún en estados no militarizados, aunque digo, paulatinamente México se militariza, pero no deja de ser como complicado el que en lugar de avanzar a una sociedad mucho más abierta, la situación política nos ha llevado a una confrontación y no estamos avanzando como sociedad. Y así se ve en cada uno de los espacios, ¿no? Yo fui autoridad del espacio público de la Ciudad de México, y aun cuando íbamos a llegar a invertir pues una cantidad importante de recursos para mejorar el espacio, que éramos muy abiertos para incorporar sugerencias de la gente, nos encontrábamos con que la gente se resistía a ciertas intervenciones, y en el fondo solo era por factores políticos, ¿no? Entonces, no logramos una sociedad mucho más participativa de una forma constructiva, sino que nos mantenemos en confrontaciones de carácter político que no nos están llevando a una mejor sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, es una construcción paulatina. También un poco lo que ocurrió en su momento en Europa, la República de Weimar, una serie de actos que tenían a una sociedad confrontada, dio origen a un tremendo populismo que a su vez dio origen a la Segunda Guerra Mundial y a grandes genocidios, que eso es lo que simbró a las sociedades y generar sociedades mucho más cooperativas. ¿Y cómo podríamos reflexionar para no llevar hasta la confrontación,
sin pasar por esa confrontación sangrienta que representó la Segunda Guerra Mundial, a una sociedad mucho más cooperativa, ¿no? Y eso es un reto enorme, es un reto que no estamos avanzando en esa vía. Hay una serie de temas que de vez en cuando votan y que a mi juicio estamos abordando también de una manera inadecuada. Ejemplo, la discriminación y el racismo, ¿no? Entonces muchas veces empieza como este estigma hacia los whitexicans o whitexicans y otras expresiones que sin dudar que existe el fenómeno, la respuesta es, no existe la discriminación inversa no existe el racismo inverso. Pero no estamos construyendo una sociedad que integre todas las diferencias, sino que justo nos sentamos en la diferencia, la señalamos, pero la señalamos desde puntos de vista que tienen que ver con el poder y no desde el punto de vista que tiene que ver con la transformación. Entonces, tendríamos que caminar todos estos elementos que tengamos que estén funcionando mal, ¿no? La discriminación, la violencia de género, la homofobia, una serie de cosas, verlos hacia una perspectiva mucho más integradora, mucho más cooperativa, mucho más tolerante de la diferencia, y no me refiero solamente a la diferencia de género, sino o ideológica, sino que a veces la gente está formada en una vía y hay que generar esa inclusión en la formación que tuvieron, ¿no? Una formación conservadora, y hay que generar la inclusión, pero no la podemos generar a partir de la confrontación, sino tratar de generar todo el tiempo una sociedad mucho más cooperativa. Y esto es algo que no está ocurriendo, algo como dice un amigo, Bernardo Farín, ¿no? Que dice, la sociedad está cansada y la sociedad necesita que le hagan piojito, nadie le está haciendo piojito. Creo que hemos perdido a Aquilino, supongo por una cuestión tecnológica. Ya. Sí, qué bueno que estás de regreso. Pues muchas gracias por tu intervención, Roberto. De hecho, justo esa era la siguiente, un poco la pregunta. Y no, salvo que quieras agregar algo, era justo cómo la participación ciudadana y la toma de decisiones respecto a la gestión pública fortalecen a la ciudadanía. Entonces, si quieres empezar tú, Roberto, nada más porque era parte de lo que estabas mencionando y luego ya seguimos con los demás. ¿Estás en silencio? Ahí estoy. Yo mismo me muteo y luego se me olvida. O sea, a la gestión pública le correspondería avanzar en procesos de gobernanza, en institucionalizar ciertos procesos, en tratar de hacerlos repetibles. Es decir, cada vez que yo voy a intervenir un espacio que es del interés de la ciudadanía, yo debería de tener los mismos procesos de tal manera en que vaya yo alimentando el deseo participativo. Pero como todos los procesos son distintos y muchas veces la sociedad tiene que reaccionar ante un problema, ¿no? Hace una semana llegó un trascabo, rompió la barda de un parque para hacer una sucursal de un banco del Estado. Y saltar los vecinos y se hizo el conflicto y ya, o sea, si hay una voluntad de que ya no se haga ahí la sucursal, pero ¿por qué teníamos que llegar a eso? Pues porque no estamos haciendo los procesos repetibles. Pero al mismo tiempo existe una figura participativo que normalmente tiene una participación mínima en las votaciones, no hay una deliberación, hay veces que se votan absurdos, ¿no? O sea, hay votaciones para arrancar un parque, por ejemplo, hay votaciones para cosas que debería de apoyar la alcaldía correspondiente y no que forme parte de una inversión participativa, pero no hay cultura democrática para hacer todos estos elementos. Entonces, desde el gobierno debería de haber políticas públicas para estructurar mucho mejor la participación ciudadana, para entender cuáles son los momentos adecuados, ¿no? Es decir, no necesito que el ciudadano me dé las especificaciones técnicas del tornillo que voy a poner. Necesito que el ciudadano me dé una perspectiva mucho más del uso del espacio, que de las características técnicas del espacio, ¿no? Porque algunos pensarán que hay que poner luz verde y otros pensarán que hay que poner luz ámbar y otros pensarán que hay que poner luz blanca, ¿no? Entonces, tratar de entender qué proceso corresponde a quién y así generar los involucramientos y hacerlo repetible. Muchas
muchas veces repetible y convencer a la gente de que estos procesos forman parte de la vida cotidiana y que van a ser iguales hoy y dentro de 20 años, de tal manera en que se vaya incentivando la participación, porque en la medida en que los procesos son entendidos por todos, es mucho más fácil participar en ellos. Pero cuando nadie sabe cuándo son las votaciones de presupuesto participativo, seguramente si hacemos una encuesta, muchos dirán, ¿qué es eso? ¿Usted ha votado? No, nunca he votado, va a ganar, ¿no? Y una serie de cosas que no ocurren porque no repetimos, ¿no? Entonces, si tratamos de hacer los procesos repetibles, vamos a poder generar una muy buena transformación. Muchas gracias, Roberto. Leonardo, ¿quieres abonar a esta pregunta? De todas maneras, pero quiero también tomar parte de lo que dijo Roberto. Yo entiendo que hoy día tenemos un conflicto fuerte respecto a la equidad y a la aceptación de lo distinto. Pero creo que hay que mirarlo no en 5 años plazo, sino que en 300 años plazo. Si miramos el avance de la sociedad humana, vamos a ver que el respeto a la diversidad ha sido sistemáticamente mayor. Entonces, claramente hoy día tenemos grandes problemas, no lo niego. Lo que quiero decir es que si lo comparamos con lo que había hace 200 años, es del cielo a la tierra. Entonces, mi sensación es que, como dije hace un rato, sufrimos retrocesos, 2 pasos adelante y 1 atrás. Pero mi sensación es de un optimismo gigante de que solo avanzamos. Y si miramos los intentos autoritarios de la Segunda Guerra Mundial, no queda nada de eso. Efectivamente, hubieron intentos de empujar al máximo hacia ese lado y se derrumbaron solos. Entonces, la verdad es que mi sensación es que vamos hacia un espacio de mayor equidad, vamos, no necesariamente a la velocidad que quisiéramos, está bien, pero vamos a un espacio en que cada vez participamos más, cada vez tenemos más poder individual y al mismo tiempo cada vez tenemos más capacidad de construir juntos. Por lo tanto, creo que el rol de la ciudadanía en la definición de su autogobernanza, de la gobernanza de los espacios públicos, de la gobernanza tanto a escala municipal como a escala nacional, solo va a crecer. Y creo que vamos camino a una democracia digital que efectivamente nos va a permitir participar permanentemente. Estoy 100% de acuerdo que no en cuál es el tornillo que se puede usar, pero sí, y por ejemplo, los experimentos de democracia líquida resuelven ese problema del voto educado sobre ciertos temas. Pero lo interesante es que claramente vamos a tener más espacio de participación y claramente el mecanismo que va a tomar las decisiones va a tener que escuchar mucho más y va a tener que ser muchísimo más abierto. Y insisto, si miramos cada 300 años la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que siempre ha sido de mayor democracia, de mayor participación, de mayor escucha, de mayor apertura a lo distinto, de mayor aceptación de que aquel que no está en el poder sigue teniendo los mismos derechos. Mi sensación es que vamos a una democracia muchísimo más participativa, con todos los reveses que vamos a tener en el medio, pero resumen y conclusión, el hecho que todos hayamos visto el asesinato de George Floyd en tiempo real, en la cámara, enfocando el crimen, impide que crímenes como ese ocurran todos los días. En la Edad Media esa cámara no existía. Y eso solo se va a multiplicar. Y eso solo nos va a empoderar y eso solo va a equiparar la cancha. Así que yo soy muy optimista de que efectivamente va a ser una democracia muchísimo más participativa y en las microdecisiones de cómo nos gobernamos y cómo construimos juntos, vamos a estar mucho más presentes. Ahora,
Es verdad que es una posibilidad que no todos aprovechamos, pero creo que las nuevas generaciones son mucho más activistas, son mucho más participativas y les interesa mucho más ser parte de la solución. Eso. Muchas gracias, Leo. Aquilino, ¿nos puedes dar tus palabras sobre de qué manera la participación ciudadana y la toma de decisiones respecto a la gestión pública fortalecen a la ciudadanía? Para mí es indispensable y sería impensable que este bloque que es el gobierno, lo gubernamental, pueda seguir trabajando, y conste que, bueno, yo me voy a incorporar a la parte del sector público, pueda seguir operando sin escuchar y sin atender de manera directa a la gente, a los grupos, a las personas. Esta experiencia de tantos años que he tenido en el sector público me han llevado a conocer decisiones que se han tomado en materia hídrica, por ejemplo, sin consultar, sin permitirles opinar a la gente, a las personas que se van a ver o bien beneficiadas o bien perjudicadas. Ya se está viendo, efectivamente, como bien señala Leonardo, se está viendo y Roberto, el impacto de esta organización, el impacto de esta participación, está llevando a detener grandes obras, ¿sí? Incluso cuestionando el beneficio del bien común, ¿no? O sea, simple y sencillamente porque el razonamiento gubernamental no es el razonamiento ciudadano en muchas de las ocasiones. Entonces, solo provocando la escucha, provocando la apertura de los tomadores de decisiones, se va a lograr un cambio. Sí, estamos en un momento histórico, pero hay un planteamiento y que tal vez espero no suene ni fantasioso, ni suene tampoco sacado de la manga, simplemente es de la experiencia que he tenido. Me resulta en muchas de las veces frustrante que personas que emergen de la sociedad civil, que emergen de estar abanderando la participación y el bien público, una vez que toman las riendas de algún cargo público, se convierten en los principales enemigos de la participación. Se vuelven sordos, ¿no? Y al final resulta que pues ahí es donde las cosas están deteniendo. Pero no hay que dejar de insistir. O sea, ya hay que tratar de participar. Si ahorita esta es la condición, hay que involucrarnos en participar, en hacer conscientes a todos los demás. O sea, de qué es el camino. Esa es la acción que debe ser permanente. Tiene que haber mayor participación. Gracias. Gracias, Aquilino. Pati, pues tú seguro has visto mucho, o sea, porque sabemos que ahí en Olin estás en la parte de innovación ciudadana. Cuéntanos. Sí, justo creo que retomando un poco, ¿no? Lo que mencionaba Roberto, hablaba, por ejemplo, del tema de presupuesto participativo. Ahorita, ¿no? Se estuvo anunciando el tema de las asambleas que hubo para apenas, ¿no? Concretar y terminar de cerrar los presupuestos de 2020 y 2021 y esperando que podamos implementarlos ya en este año, ¿no? Y justo a veces pienso, el problema sí es la poca difusión que hay al respecto, pero también que se hace también casi imposible asistir a esos momentos de participación, ¿no? Las asambleas son los jueves a las 11 de la mañana cuando la mitad está en el trabajo y digo,
Este año evidentemente no, pero pues a lo mejor si yo tengo 18 años y voy a la universidad, pues estoy en la escuela, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué momento participo? Si justo la asamblea, el momento que se hace para que participemos, lo hacen de manera presencial, en un horario en el que pues estamos trabajando, estamos en la escuela y no hay otra forma en la que se abra el diálogo, ¿no? En el que se me permita opinar sobre cómo quiero, sobre la decisión, sobre justo del presupuesto en este caso, ¿no? Es también difundir, ¿no? ¿Para qué funciona? Y de difundir desde la esencia del presupuesto participativo, ¿no? Sabemos que se ha utilizado todos estos años en temas de infraestructura, de obras y servicios, pero y los proyectos que vemos como huertos urbanos, como recuperación de la memoria histórica de pueblos originarios a través de murales o talleres de actividades culturales, a lo mejor se ven minimizados, ¿no? O sea, pareciera que lo único importante es justo subsanar esas faltas de las alcaldías, ¿no? Estuve participando un poco justo en el tema de cómo se dictaminaron los proyectos de presupuesto participativo para 2020-2021, y es muy chistoso porque muchas de las personas que participaron, justo ya sea desde la alcaldía o como desde expertas y expertos, pues desconocían, ¿no? Cómo funcionaba este proceso y eran quienes iban a calificar la viabilidad de los proyectos. Entonces, pues desde ahí, no solamente desde las personas de su participación, de que conozcan a manera general todo lo que se puede hacer con ese mecanismo de participación, con ese mecanismo de hacer democracia participativa, sino desde las propias instituciones, ¿no? No restarle valor a las propuestas que vienen directamente desde la ciudadanía. Hay todo un tema en cuanto a presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Hay todavía pueblos y barrios originarios que no han llevado a cabo su proceso de presupuesto participativo. Y eso hablando solamente de un mecanismo de participación ciudadana que tenemos en nuestra ley, ¿no? Por ahí un compañero dice que pues ya ni siquiera es nueva la ley, ¿no? La tenemos desde 2019 y tal vez no la hemos explotado lo suficiente. En Ciudad de México tenemos 19 mecanismos de participación ciudadana, 3 tipos diferentes de consulta: popular, ciudadana y pública. ¿Conocemos la diferencia? ¿Podemos hacerlo? Creo que es momento justo, ¿no? De echarnos un clavado a esa ley, de ir leyendo uno por uno de los mecanismos y decir, ok, la ley me está dando esta herramienta, voy a utilizarla, ¿no? Voy a hacerla valer, ¿no? Voy a explotarla en este momento y pues justo hacer las iniciativas ciudadanas que podemos implementar con ciudadanía, conocer los porcentajes, conocer que puedo hacerlo a nivel ciudad, a nivel alcaldía e incluso a nivel colonia, ¿no? Entonces, aprovechar normalmente cuando tenemos justo como talleres con otros estados y previo a que iniciemos el taller, pues me echo un clavado, ¿no? A su ley de participación, y en algunos estados veo que se tienen tres mecanismos de participación ciudadana y ninguno de los 3 los puede activar propiamente la ciudadanía, no tienen que esperarse a que haya el proceso o que o nada más es consultivo, ¿no? No la propuesta viene desde ahí. Entonces, cuando venimos a hablar como justo de este tema de presupuesto participativo, y para quienes quizá nos están viendo y no conozcan presupuesto participativo, resumen, así de 30 segundos, es un presupuesto que tiene la Ciudad de México en el que cada año la ciudadanía puede proponer en qué se quiere gastar ese porcentaje del presupuesto, ¿no? Y bueno, cuando contamos a otros estados nos dicen, wow, qué fabuloso, ¿no? Esa oportunidad de decidir de verdad en qué quiero que se gaste el presupuesto y sobre todo que va a mejorar directamente las condiciones en mi colonia, ¿no? Y además, que no va a depender la decisión de la alcaldía, ¿no? De la autoridad. Quienes van a votar van a ser los y las vecinas de mi colonia. Eso me parece que hay que reforzar más, ¿no? Hay que darle ese peso y pues también acercarnos a las otras figuras de participación que hay. ¿Conocen a su Copaco?
échenle una llamada a su dirección distrital para preguntarles, a ver, ¿quién es mi copaco? No, ya, está bien, no conozco a mi diputado, no sé quién está en el Senado representándome, pero al menos voy a conocer en mi colonia quién me está representando, ¿no? Ya de ahí me doy el salto a investigar también quién me está representando en una diputación, quién está representándome en el Senado, y conociendo, también exigimos, ¿no? Entonces, pues eso, no dejarlo nada más la participación solamente enfocada a cada proceso electoral y a cada llamado a jornada de elección, sino hacer la participación ciudadana en el día a día con las personas que nos rodean. Muchas gracias, Pati. Bueno, y para ir cerrando y justo otra vez así hilando un poco el tema, me gustaría que en 3 minutos me pudieran contestar, y digo hilando el tema por todo lo que comentabas, Pati, para que en el 2030, en el 2030, el espacio público sea de todos un espacio libre y democrático. ¿Qué tiene que cambiar? O sea, ¿qué cambió? Estamos en el 2030, ya llegamos, el espacio público le pertenece a todos, es libre, es democrático. ¿Qué pasó? Y me interesa un chorro porque, bueno, pues va a ser muy diferente, Leo, lo que tú nos digas y lo que vamos a escuchar de los que están aquí, que estamos en México, ¿no? Y me gustaría que empezaras tú, Pati, por favor. Hace poquito estábamos hablando, ¿no? Como qué objetivo de desarrollo sostenible llevamos en OLIM y abanderamos, ¿no? Y pareciera que el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas es de los más abandonados, ¿no? Es como, si logramos el 12 y logramos el 13 y logramos, no sé, el 3, pues ya la armamos, ¿no? O sea, ¿para qué las instituciones sólidas, la justicia y la paz? Y no, creo que justo también hay que darle esta fuerza, hay que checar esos indicadores que van más allá del número de homicidios que hay a nivel nacional, hay que ver cómo podemos fortalecer el objetivo 16 y vincularlo directamente con los otros objetivos, ¿no? Cómo sí están entrelazados la acción climática con la paz, con la justicia, y cómo las instituciones sólidas, por supuesto que van a fortalecer la igualdad de género, por supuesto que van a generar políticas públicas para la reducción de las desigualdades, para el hambre cero, para el fin de la pobreza, ¿no? Por eso es bien importante que desde la ciudadanía trabajemos para fortalecer también a las instituciones, ¿no? Creo que eso es fundamental y bueno, esto también se va a lograr haciendo mención en todo momento del objetivo 17, esas alianzas que no debemos perder en ningún momento, ¿no? O sea, yo imagino aquí las personas que estamos en el panel, pues haciendo una alianza, ¿no? Para movilizar este objetivo 16. En el panel de día de ayer, que estuvieron personas de diversos países también haciendo una alianza para movilizar a nivel Latinoamérica, ¿no? El objetivo 16 y decir, bueno, vamos a fortalecer las instituciones y a la ciudadanía de todos los países, ¿no? Creo que no es algo que podamos ver como idealista, ¿no? Tenemos que trabajar porque si de verdad lo vamos rezagando y lo vamos viendo como algo innecesario o algo imposible, pues no vamos a dar ni siquiera el primer paso para hacer esos cambios, ¿no? Y bueno, siempre incluir, por ahí ya mencionaban, que pues ahora son las juventudes, ¿no? Quienes están haciendo este activismo y quienes están negándose a dar el paso atrás, pues totalmente incluir las voces de las personas jóvenes que traen la mirada ya puesta al 2030, ¿no? Y que ya nos pueden decir qué es lo que quieren ver para ese momento. Muchas gracias, Pati. Aquilino, ¿tú qué crees que sucedió si ya estuviéramos en el 2030 y el espacio público ya es un espacio libre y democrático? ¿Qué fue lo que cambió? Pienso que cambió la actitud que todos como personas tuvimos al aceptar que todos somos uno, ¿no? Y que todos estuvimos en la construcción de una nueva visión. Todos, no solamente los ciudadanos, sino todos los actores que están involucrados, que
yo sé que suena utópico, pero que pudimos convocar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Que pudimos convocar a quienes no participan en estas organizaciones, se lo hacen de manera individual, como, pudimos convocar a las autoridades, sobre todo a las autoridades que tienen contacto con la gente, ¿sí? Y que éstas pudieron llevar y penetrar en esas estructuras tan sólidas y a veces parece inmutables de los gobiernos, que pudimos también convocar a acciones políticas de cambio en la visión de qué tipo de gobernantes queremos, qué tipo de participación política nosotros estamos dispuestos a, pues ahora, a consentir, ¿sí? No ser elementos pasivos, a que la participación sea no provocada, sino consciente. Tuvo que haber sucedido todo esto porque yo, en la calidad de lo que voy a tener que desarrollar, yo no voy a poder avanzar en ninguna, y la organización en la cual voy a colaborar, no vamos a poder avanzar absolutamente nada, ¿sí? En acciones medioambientales en la parte del bosque de agua, ¿no? O sea, ya no es posible diseñar alguna política, algún programa, si no es en consenso con los actores. O sea, tuvimos que haber cambiado en ese enfoque, como se señaló desde el principio, de lo mío, lo individual, a lo colectivo, a lo público, a que todos los actores intervienen, incluso el medio ambiente, ¿no? Tuvo que haber cambiado todo eso. Gracias. Gracias, Aquilino. Y bueno, justo del medio ambiente viene uno de los ejercicios más interesantes de participación ciudadana. Leo, ¿qué pasó en Chile o en el mundo? Yo creo que logramos hackear nuestra gobernanza. Yo tengo el juicio de que la velocidad de cambio de la manera en que nos organizamos no se hace cargo de los desafíos que tenemos. Si queremos llegar, necesitamos hackear. Y cuando digo hackear, no quiero decir destruir. Quiero decir complementar, pero complementar de una manera disruptiva. Para mí el mejor ejemplo, volviendo al tema medioambiental, es la Alianza Ambición Climática. Para resolver el problema del calentamiento global, la humanidad inventó la COP. Todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de la COP21, el Acuerdo de París, y nos parece maravilloso porque fue el momento en que la humanidad se puso de acuerdo. Lo que se nos olvida es que hay una COP al año. Eso significa que la COP21, la de París, era 21 años de trabajo, y eso significa que nos demoramos 21 años en ponernos de acuerdo en lo que íbamos a hacer. Y la COP26 era el momento en que nos íbamos a poner a trabajar. 21 años para ponernos de acuerdo y 5 años para empezar a trabajar no es el ritmo que necesitamos para hacer el calentamiento global, ni para resolver los problemas que hemos estado hablando hoy día respecto al espacio urbano. Entonces, ¿qué pasó? La misma Naciones Unidas, la misma gente que lidera la COP, hackeó su propio mecanismo y abandonó, o no abandonó, pero complementó el mecanismo de la COP, que es por consenso, es decir, cada vez que se da un paso, todos los países que suscriben el acuerdo necesitan suscribir ese paso. Resultado, avanzamos muy lento. Inventó un sistema más abierto, más colaborativo, más participativo, más del siglo XXI. Y la Alianza Ambición Climática lo que dice es, usted quiere comprometerse a la carbono neutralidad al 2050, perfecto, firma aquí. 120 países han firmado. Usted no es un país, no hay problema. Quiere firmar como municipalidad, puede hacerlo. No es una municipalidad, quiere firmarlo como empresa, puede hacerlo. Quiere firmar como universidad, puede hacerlo. Puede firmar incluso como un fondo de inversiones, también puede hacerlo. Resultado, la mitad del
el Producto Interno Bruto del planeta ya firmó el contrato, 1/3 de los seres humanos ya firmaron el contrato. Eso en 12 meses. 26 años versus 12 meses. Esa es la velocidad a la que tenemos que correr. Si queremos llegar efectivamente al 2030 resolviendo los grandes desafíos de la humanidad, necesitamos hackear la manera en que nos coordinamos, en la manera en que resolvemos, la manera en que nos comprometemos, la manera en que nos gobernamos entre nosotros. Ahora, yo creo que así va a pasar. Creo que tenemos que inventar maneras más creativas, productos del siglo XXI, y dejar de enfrentar los problemas del siglo XXI con las instituciones del siglo XX y, lo que es peor, con la mentalidad del siglo XIX. Yo creo que ahí está la clave. Muchas gracias, Leonardo. Roberto, cuéntanos. Pues hay nuevamente un reto, una contradicción entre lo que necesita la sociedad y lo que los mecanismos existentes pueden llevarnos, ¿no? Justamente lo que decía Leonardo del mecanismo de París es, bueno, pues seguramente habrá que tomar ciertas decisiones muy duras que ni siquiera se visualizan en la agenda pública, o que cuando se visualizan los persuaden las resistencias políticas, ¿no? Es decir, la disminución del uso del automóvil para pasar a sistemas colectivos de movilidad o a sistemas activos de movilidad es algo que ha costado mucho trabajo para cada ciudad que intenta avanzar. Pero no hemos, por ejemplo, tenido políticas de reducción de consumo individual de carne, por ejemplo, ¿no? Las clases altas comen carne, las clases bajas comen menos carne, pero al final de cuentas pues es uno de los factores críticos, y entonces eso implica tomar como ciertas decisiones o asumir ciertas políticas públicas que no están ocurriendo en muchos lados del mundo, o que están ocurriendo en muchos lados del mundo. Y así una serie de cosas que esa lucha contra sea cambio climático, sean otras agendas, genera muchas resistencias que los mecanismos democráticos potencian, y entonces al final de cuentas entramos en una gran contradicción, ¿no? Donde podría ser que, así como las imágenes de ayer en Nueva York, ¿no? Sea la naturaleza la que nos obligue a tomar decisiones. El día que desaparezca Mérida, y no solamente el que tengamos el estacionamiento de un centro comercial convertido en pecera, como ocurrió el año pasado, sino que sea muchísimo más grave la inundación de zonas bajas, zonas a nivel del mar, pues ese tipo de medidas podrían llevarnos a decisiones más radicales, pero a veces esos síntomas van a ocurrir en un lado y donde se tiene que tomar la decisión es otro, ¿no? O sea, en el caso concreto de lo de Mérida, pues la decisión de pronto se tiene que tomar en el centro de México y no en la península de Yucatán, que va a ser la más afectada por estos factores. Entonces, sí, tenemos una gran contradicción, y la democracia también impone, ¿no? Porque el autoritarismo, como quiera, ¿no? O sea, claro, el autoritarismo también nos puede llevar a muchas perversidades, pero el autoritarismo podría llevarnos a la solución mágica. Tampoco esperaría mucho del autoritarismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, finalmente la convivencia democrática nos impone esta contradicción. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, creo que ya estamos llegando al final. Les quiero agradecer a cada uno por haber participado, por habernos dado sus insights de lo que es el espacio público. La verdad, yo pues en este momento aprendí mucho de ustedes, porque sí estaba batallando un poco para entender esta parte. Y bueno, pues quiero recordarles que mañana a las 6 de la tarde está la mesa, que es nuestra última mesa de esta segunda semana de la democracia. El año pasado tuvimos la primera también por agosto, y ahora esta es nuestra segunda semana de la democracia, y mañana tenemos nuestra última mesa, que se llama Democracia y Soluciones Innovadoras, que será moderada por Mina López Lugo, y conversaremos sobre cómo podemos aplicar soluciones innovadoras a los problemas de la democracia contemporánea mediante un enfoque multidisciplinario donde se valoran proyectos innovadores y se medirán evaluaciones que permitan ampliar su impacto. Entonces,
Mañana vamos a tener esta sesión. Creo que una de las cosas que pues, estábamos hablando, bueno, que ustedes estaban hablando más que nada, pues es esta parte de cómo innovamos y cómo cambiamos, y seguro, Pati, tú vas a tener mucho que ver ahí también. Nuevamente les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, y bueno, pues como dijo Pati, ¿no? Seguir platicando, conversando y ver qué posibles alianzas podemos hacer con Olin y con ustedes desde las trincheras en las que están, porque como saben, Olin estamos empujando el tema de la democracia para los jóvenes y sobre todo, pues estos formatos innovadores que nos permita llegar a realmente un desarrollo sostenible. Pues sin más, les deseo una muy buena tarde, noche, Leo, les agradezco mucho. Y pues nos estamos viendo pronto, por lo pronto mañana, y pues buenas noches de nuevo. Gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Un gusto. Salud.